Medical Center cuida de ti. Savia Care, centro avanzado de radioterapia. Intracare Center, centro de quimioterapias, cuidados paliativos y manejo del dolor. Clínica Abreu, más innovación, más tecnología, más medicina. Laboratorios Rowe, 35 años aportando calidad certificada y confianza garantizada. Sibionic, monitor continuo de glucosa más innovador y confiable del mercado. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Reporte Médico. Recuerden activar la campanita, seguirnos a través de www.reportemedico.com, también seguirnos a través de nuestro Instagram, Reporte Médico RD. Hoy tenemos la compañía de la doctora Karina Núñez, traumatólogo, ortopeda y con la subespecialidad en cirugía de manos. Ella es parte de nuestro staff en nuestra revista. Y normalmente también escribe dentro de ella. Allí pueden buscar artículos que ella ha desarrollado para Reporte. Nosotros hoy traemos un tema bastante importante sobre las lesiones en los tendones, que normalmente son lesiones que se presentan en el común diario de las personas. Y para eso tenemos a la doctora Karina Núñez, que nos va a hablar un poco sobre esta patología. Bienvenida, doctora. Gracias por la invitación. Cuéntenos un poquito, las personas saben y han escuchado mucho del tendón, pero ¿qué es el tendón en sí? ¿Y cómo funciona en la mano? Bueno, el tendón es una estructura fibrosa anatómica que conecta el músculo con el hueso. Y tiene una función muy importante en cuanto a los movimientos de la mano. Ok. O sea, estamos hablando de que en algún momento el tendón se inflama, se lesiona, nos puede producir la inmovilidad de los movimientos. Es allí donde parte todo, ¿no? Sí, cuando el tendón se inflama, ya sea por sobreuso o por traumatismo, es una patología que causa mucha molestia, mucho dolor, en especial en los tendones de la mano, que son los que se lesionan más frecuente porque con las manos los pacientes la utilizan para su día a día, haciendo sus labores diarias, sí. Y más a los pacientes que realizan trabajos manuales. Ok, o sea, estamos hablando que las personas que normalmente desarrollan un trabajo artesanal con sus manos, que siempre están utilizándola, son personas que van a seguramente con el paso del tiempo van a seguir... Son personas que se predisponen a tener inflamación de los tendones, que es conocida como la tenosinovitis. Las personas que realizan trabajos manuales, como las peluqueras, las secretarias, las profesoras, tienden mucho a tener lesión inflamatoria del tendón. Y en este caso, ¿cuál es la importancia de diagnosticar todo esto a tiempo y cómo se presentan las primeras síntomas de la tendinitis? Sí, la importancia fundamental es el diagnóstico de la enfermedad y este debe de ser desde el inicio del dolor, debe de dirigirse a un especialista de mano. Porque, por ejemplo, la tenosinovitis, que se presenta como un dolor localizado en la zona donde están los tendones, puede llegar a un punto de comprimir otras partes anatómicas, como en el caso de la muñeca, el túnel del carpo. Esa tenosinovitis es tan grande y es tan amplia que puede producir compresión de otras zonas anatómicas nerviosas y musculares. En cuanto a las lesiones tendinosas per se, son muy limitantes para realizar luego de una lesión de la misma el movimiento de la mano. Entonces, si hay un diagnóstico inadecuado, ya sea por el médico que recibe en la emergencia y el paciente no es derivado al cirujano de mano, el paciente primero va a tener una lesión
que lo va a limitar totalmente en la función. Okay. Porque esa conexión de músculo a hueso es lo que produce que la mano tenga una función adecuada. Inmediatamente esa conexión se interrumpe, la función también se va a interrumpir. Y si no es diagnosticado a tiempo, eso puede conllevar que con el tiempo el paciente tenga una lesión permanente y su limitación laboral entonces empeore. Cuando en consulta le llegan, ¿cuál es la causa más común por la que le llegan? Aparte de La causa más común de lesiones tendinosas que me llega a la consulta son lesiones por objetos punzocortantes, Okay. ya sea por rotura de cristales, por cuchillos. Wow. Esa es la causa más común. Y me ha tocado en el ejercicio de visualizar pacientes que ya han pasado por otro centro, por área de emergencia, no he diagnosticado a tiempo, llegan ya un mes después, 2 meses. Wow. Con el tendón totalmente debilitado y una serie de complicaciones de limitación en cuanto a los movimientos, rigidez importante. O sea, por lo menos cuando hay una lesión con un accidente así que ocurrió por un cristal, ¿cuánto es el tiempo recomendado para actuar? ¿Cuánto? Eso es una emergencia quirúrgica. Inmediatamente el paciente presenta una lesión cortante en la mano o una lesión tan profunda que el paciente posterior a esa lesión no pueda realizar los movimientos adecuados, ya esto debe de ser una voz de alerta para que se estudie más profundamente. ¿Por qué? Porque se ha dado el caso, como le comenté, que el paciente llega a la emergencia, se enfoca más en la herida de lo que se ve, lo superficial, pero debajo de eso superficial de la piel hay algo más profundo, y hay algo más profundo como el tendón, que es el encargado de todos los movimientos en conjunto con la parte ósea. Cuando el tendón sufre esa elasticidad, que es posible a través de la operación de cirugía de mano estirar, reparar, reconstruir. Sí, claro, cuando el paciente tiene un desgarro, se puede hacer la inmovilización y la terapia adecuada para que ese desgarro se recupere. Ya cuando es una lesión total del tendón por laceración con objeto cortante, entonces se realiza un procedimiento llamado tenorrafia, donde se hace una exploración quirúrgica, se ubican los cabos de ese tendón lesionado y se conectan nuevamente para que el tendón cicatrice y pueda obtener el paciente en un tiempo adecuado su funcionalidad. Dentro de nosotros acá en República Dominicana, que somos personas que seguimos mucho los deportes. A nivel deportivo es muy común. Me llega una cantidad enorme de pacientes que juegan básquetbol y que juegan fútbol, que juegan béisbol. Y por un traumatismo directo con la pelota, llegan con desgarro, con rotura. Es muy común eso. ¿Pudiera una lesión como esa hacer que la vida útil del deportista se vea limitada? Claro que sí, porque como le comenté, un tendón es lo que hace que el paciente tenga un movimiento adecuado, y si él está desgarrado o está roto totalmente, no va a permitir que el paciente pueda tener la función adecuada, no va a permitir la movilidad adecuada, y probablemente el paciente no pueda ni siquiera cerrar su mano. Ok. Y estamos hablando que de repente un deportista como esto no sigue practicando el deporte, no le para atención a todos los síntomas que está teniendo. ¿Esa inflamación se puede revertir sola o es necesariamente pasar por los analgésicos, por la consulta? Primero, un paciente que practique algún tipo de deporte lo va a limitar. ¿Por qué? Porque si no se trata, cada vez que juegue va a tener dolor, va a tener limitación en cuanto a la función. En cambio, cuando acude a tiempo a un cirujano de mano que toma las medidas de precaución, lo primero es el reposo. Y si no va a la consulta, no se identifica el problema, no va a guardar reposo. Todo paciente deportista tiene un régimen de ejercicio semanal.
Entonces, es importante identificar la lesión para que algo que puede ceder con el reposo no termine de un desgarro parcial a un desgarro total. Doctora, hay una parte también bastante importante que es a nivel geriátrico, pero eso lo vamos a dejar para la próxima parte, pero se la voy a hacer y se la voy a formular ahora. En la parte geriátrica, esos abuelitos que están allí en la casa, que normalmente se la viven quejando del dolor en las manos, que no pueden apretar, que no pueden... ¿Esto también viene de la mano de esta patología? No, en los pacientes geriátricos en específico, normalmente hay un déficit de suplementos que son necesarios para que el músculo y el tendón se nutran. Entonces, en esa parte uno abarca mediante la alimentación, uno trata de suplir ese déficit que tiene el paciente para evitar los desgarros, las inflamaciones, los dolores. Ok, pero eso lo vamos a complementar a la vuelta de la segunda parte, porque ya volvemos con Reporte Médico. Somos un centro especializado en tratamientos de quimioterapia, cuidados paliativos y manejo del dolor, que cumple con altos estándares de bioseguridad. Contamos con instalaciones modernas, sala de toma de muestras, unidad de QuimioCare, donde suministramos el tratamiento necesario utilizando tecnología avanzada. Nuestros espacios brindan la tranquilidad y confianza que los pacientes necesitan. En Intracare Center somos más que quimioterapia. Te presentamos Sibionics, el monitor continuo de glucosa que revoluciona el cuidado de tu salud. Este innovador dispositivo te permite medir tus niveles de azúcar en tiempo real, sin pinchazos diarios y con total comodidad. Es fácil de usar. Lo colocas en tu brazo por hasta 14 días, lo conectas a la app y comienzas a recibir datos precisos y alertas críticas cuando lo necesites. Sibionics, tecnología diseñada para cuidar de ti cada día. Pensando en los nuevos desafíos de la medicina y en el mejor cuidado de nuestros pacientes, en Clínica Abreu dimos un revolucionario salto tecnológico al incorporar la mayor plataforma del país de equipos nuevos y de última generación para el diagnóstico, seguimiento evolutivo y tratamiento radiante para enfermedades oncológicas. Herramientas que permiten que nuestro excelente equipo profesional aplique las más novedosas y actualizadas soluciones que alcanzarán las nuevas victorias en la lucha contra el cáncer. Vence el cáncer. Clínica Abreu. En HS Medical Center cuidamos de ti, con atención integral especializada y de calidad. Sabemos que la prevención es clave para preservar tu salud, controlar enfermedades y corregirlas a tiempo. Con un equipo comprometido y tecnología de vanguardia, estamos aquí para que vivas tranquilo, sabiendo que tu bienestar está en las mejores manos. HS Medical Center, tu bienestar, nuestra misión. En el Centro Avanzado de Radioterapia Savia Care, avanzamos contigo en la lucha contra el cáncer. Somos un centro especializado en radioterapia para ofrecer un tratamiento de calidad. Tecnología de punta y un gran equipo médico nos permiten brindarte un servicio personalizado enfocado en ti y en tu bienestar. Porque en Savia Care, tu salud es nuestra prioridad para acompañarte en cada paso de tu tratamiento. Savia Care, tecnología y humanidad al servicio de tu vida. Bueno, ya estamos de vuelta acá en Reporte Médico, hoy con la doctora Karina Núñez, traumatólogo, ortopeda y especialista en cirugía de manos. Oigan bien, las manos no se le entregan a cualquier persona, son instrumentos nuestros del día a día, y por eso la importancia de tener una subespecialista como la doctora Karina Núñez acá en Reporte Médico y que nos esté hablando de esta patología como la tendonitis. Quedó en el aire la pregunta de la parte geriátrica. Estábamos hablando de que los abuelitos se podían sustentar con vitaminas, con nutrientes, con colágeno. Exacto. ¿Por qué lo digo? Porque en la edad geriátrica normalmente salen todos los dolores y los achaques de
de siempre. ¿En qué momento en la parte de los adultos mayores los tendones juegan parte en contra de ellos? En el momento que el paciente empieza ya a entrar entre los 50, 60, 70 años, Okay. que ya empieza a haber una baja en cuanto a los nutrientes, a las vitaminas y al colágeno, empieza a disminuir los niveles a nivel corporal, en las mujeres principalmente ya cuando empiezan la menopausia, hay que empezar a suplementar. A suplir, exacto. Todo el complejo de colágeno, vitaminas, para evitar que el tendón se desgarre, se debilite. Exacto, porque la vida, el día a día, tiene que prepararnos para el futuro. ¿Cuáles son esos alimentos que normalmente tienen que fortalecer? Tienen que consumir el huevo. Ok. Importante consumir bastante huevo porque el huevo tiene una cantidad de colágeno elevadísima y ayuda bastante a lo que son los tendones, el músculo, a la nutrición. Okay. El huevo es uno de los alimentos más completos. Hablaron un tiempo, estuve el caldo de hueso. Sí. ¿Qué hay de cierto en eso? Tiene una cantidad elevada de colágeno. Okay. Y eso ayuda al hueso, ayuda a aumentar los niveles de colágeno en el cuerpo. ¿Y la cantidad que debe consumirse? ¿No es todos los días? Imagino, ¿cómo? No, una cantidad, por ejemplo, en una mujer menopáusica, que un 40% en la ingesta, añadirle extra el colágeno. Ok. Doctora, otra parte fundamental. Normalmente hay personas que van a consulta médica con la lesión, no son atendidos por un traumatólogo, de repente son atendidos por un médico general, lo mandan a hacer una recuperación a nivel de terapias, pero resulta que esa terapia está mal administrada. Normalmente el médico que está en emergencia es un médico que está para hacer la atención inmediata, pero ese médico debe de tener el conocimiento de saber derivar al paciente hasta donde llegue su conocimiento. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que el paciente llegue con una herida en la mano, lo inmediato es parar el sangrado. Se enfocan en parar el sangrado, pero si el paciente, aparte de la sangre, tiene una limitación funcional, debe de tener ese médico el conocimiento de derivarlo a un cirujano de mano que haga una exploración más profunda. Es más conveniente que el médico general no se enfoque en lo de la sangre, lo de parar el sangrado únicamente y tratar de darle seguimiento a un paciente del cual él no tiene conocimiento. Para eso están las especialidades y las subespecialidades. El médico de emergencia trata de evitar complicaciones inmediatas que tienen que ver con sangrado, con otras patologías clínicas, pero no debe de quedarse con el paciente para darle un seguimiento, debe de derivarlo al médico pertinente, porque si no lo deriva, eso a la larga va a traer muchas consecuencias. Mira, ¿y en qué momento te apoyas tú después de trabajar un paciente en la terapia? En la terapia, bueno, la terapia es parte fundamental de la recuperación del paciente para su reintegro a sus labores diarias, es como un complemento. Hay algunos pacientes que necesitan terapia, otros no. Eso va a depender del tipo de lesión que tenga, pero sí, es un factor fundamental para el reintegro adecuado del paciente a sus labores diarias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la mayoría de lesiones en el área de traumatología y cirugía de mano se utiliza la inmovilización con yeso o con férula. Y la inmovilización de un miembro causa mucha limitación, mucha rigidez por el tiempo en que uno tiene que dejarla para que el organismo haga la cicatrización. Entonces, el apoyo con la rehabilitación es fundamental. Mira, quisiera que me hablaras también sobre esas personas que aplican terapias, ¿verdad? Pasando por encima de ustedes.
también que normalmente hacen, eso suele ocurrir en centros y yo he estado en sitios donde me dicen, ven acá que yo te hago un ajuste, ven acá que yo te agarro y te hago un masaje y con eso se te resuelve. Eso no es lo adecuado. El deber ser es que el especialista derive al paciente a terapia, no al revés. No es que el paciente vaya, me duele aquí, voy a terapia, y que el terapista entienda que él puede tratar a un paciente. No. Y hay muchos pacientes que por desconocimiento empiezan de atrás hacia adelante. Entonces, la forma perfecta de diagnosticar, imagino que también tiene que ser a través de un estudio. De un estudio que pueda identificar la lesión. Por ejemplo, la lesión de partes blandas no se ve en radiografía. ¿Por qué? Porque la radiografía es un estudio específico para identificar lesiones óseas. Entonces, hay muchos centros que se enfocan, tiene una herida, un trauma en la mano, hay una rayo X, no tiene nada, no. Y las partes blandas. Entonces, para eso están las sonografías musculoesqueléticas y las resonancias magnéticas, que son el estudio idóneo para descartar lesiones de partes blandas. Últimas recomendaciones para las personas que nos están viendo, mamá de niños que de repente tienen accidentes, para los viejitos, para todas las personas que tuvieron hasta este momento del episodio. Sí, la recomendación es que si usted ve que tuvo algún tipo de traumatismo o de lesión que le limite el movimiento normal, no se quede sin ver un especialista de mano. ¿Por qué? Porque hay diagnósticos que deben de hacerse de inmediato para subsanar esa lesión. Si no se hace a tiempo la identificación de que hay una lesión y que por esa lesión es que no puede el paciente realizar su función adecuada, entonces eso con el tiempo va a traer limitaciones permanentes. El uso de las moléculas antiinflamatorias de manera sin prescripción. Eso es un arma de doble filo porque la mayoría de analgésicos antiinflamatorios son gastrolesivos. Entonces, van a la farmacia, piden que le indiquen algo, pero la cantidad de días en que se toma el analgésico y antiinflamatorio es importante porque un paciente que te llega diciendo, yo tengo 20 días tomando, cada vez que me duele yo me tomo una, va a sanar una cosa y va a dañar otra. Ok, importante. Así que saquen sus propias conclusiones. Gracias a todos por haber estado hasta este momento. Doctora, sus redes sociales, ¿cómo la podemos localizar? Me pueden localizar en la Torre Profesional de Corazones Unidos, Suite 306, y mi Instagram, doctora Karina Núñez. Y también la pueden buscar en la guía médica de nuestra edición impresa y digital de Reporte Médico. Recuerden que Reporte Médico es una dosis de información saludable. HS Medical Center cuida de ti. Savia Care, Centro Avanzado de Radioterapia. Intracare Center, Centro de Quimioterapias, Cuidados Paliativos y Manejo del Dolor. Clínica Abreu, más innovación, más tecnología, más medicina. Laboratorios Rowe, 35 años aportando calidad certificada y confianza garantizada. Sibionic, monitor continuo de glucosa más innovador y confiable del mercado.